tú nos hables. Venir a tu presencia siempre traerá refrigerio a nuestra alma, traerá paz que muchas veces necesitamos para aquietar nuestro corazón de angustias, de dificultades. Y ese refugio se hace palpable a través de tu palabra. Señor, qué hermoso es estar delante de ti y aprender de tu palabra. Cuán gratificante, Señor, es para nuestra vida encontrar la dirección tuya, tu provisión, tu paz, tu consuelo, también tu guía. Queremos colocar nuestras familias en tus manos en esta noche y queremos pedirte, Padre Celestial, que realmente lo que aprendamos hoy produzca un impacto en las decisiones, en la forma como afrontamos nuestra vida matrimonial. De nada sirve, Señor, venir, escuchar y salir igual. Eso no es lo que tú deseas cuando abordamos las Escrituras o cuando abordamos temas como estos. Por eso te pedimos, Señor, que como pareja seamos ministrados realmente y que nos ayudes a vernos a nosotros mismos y que más que mirar y criticar a mi pareja, a mi cónyuge, esta meditación breve de estos minutos nos ayude a ministrarnos mutuamente, que es la idea, Señor, podernos ministrar como es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ok. Entonces, el tema que tenemos esta noche es ¿cuál? ¿Qué dice allí? Solución de conflictos en la pareja. Entonces, yo quiero preguntar, ¿quién de ustedes o qué pareja de ustedes tiene conflictos? Esta es una iglesia muy santa. Solo 4, 5. Bueno, creo que todos de una u otra manera tenemos conflictos en nuestra relación matrimonial. Pero el conflicto siempre lo miramos de una manera negativa. Y vemos el conflicto como una oportunidad para dividirnos, como una oportunidad para herirnos, como una oportunidad para distanciarnos de lo que el Señor quiere. Y la verdad es que no, el conflicto en sí no tiene mucho problema, pero cuando nosotros pensamos en conflictos, existen muchas razones. Alguien dirá, bueno, es el genio de ella, ¿quién se aguanta ese genio? Otro dirá, no, es que él es muy ausente en la casa, no se preocupa por nada de la casa, no se preocupa por mí. Cada uno tiene como una razón por la cual tenemos conflicto con la pareja. Pero la Biblia, la Escritura, nos define una razón por la cual el conflicto aparece. Porque el conflicto es normal, no solamente en la relación de pareja, sino en la iglesia. ¿En esta iglesia hay conflictos entre los hermanos? ¿Tampoco? Creo que voy a cambiar la charla, voy a buscar por aquí una que diga una iglesia sin conflictos. Sí, es normal, ¿cierto? Aparecen conflictos. Siempre que hay una relación entre dos personas puede surgir un conflicto. Pero la Escritura nos habla muchas veces de esto, pero hay un pasaje que quiero compartir con ustedes que está en Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y Santiago dice estas palabras, señalé allí en verde esas palabras que tienen que ver con cada uno de nosotros. Entonces dice Santiago así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos o los conflictos entre vosotros? ¿Cuál es el origen? Pregunta Santiago. ¿De dónde se originan esos conflictos que existen entre vosotros? Y obviamente Santiago estaba hablando a la iglesia del Señor, no le estaba hablando a un grupo de inconversos. Es decir, en aquella época, hermanos, había conflictos como hoy hay conflictos. Y también habría conflictos de parejas, sin duda, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre líderes, conflictos. Y el autor de Santiago responde de esta manera, no es de vuestras pasiones. ¿Qué significa vuestras pasiones?
¿Qué significa esa palabra? Pasiones. Aquello que está dentro de mi interior, lo que está en mi interior. Aquellos deseos, aquellas cosas que buscan mi propia satisfacción. Eso es una pasión, ¿cierto? Una pasión sexual, una pasión por el dinero, una pasión por el deporte. Todo aquello que busca mi propia satisfacción es una pasión. Entonces, dice Santiago, no se originan en vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, Santiago está hablando de una realidad que vivimos los creyentes. Y es que nuestras pasiones combaten. El apóstol Pablo habla exactamente de lo mismo en Gálatas, ¿no? De un conflicto permanente que existe en el creyente. Por obedecer a Dios o por ceder a nuestras pasiones. Y dice, continúa diciendo Santiago en el versículo 2, codiciáis y no tenéis. ¿Qué es codiciar? Y cuando uno lee este versículo piensa, no, codiciar pues los que tienen mucho dinero, ¿no? Los que solamente buscan riquezas, los que solamente buscan el bienestar económico. No, no solamente a eso se refiere Santiago. Codiciar es desear cosas. Desear tener el control, por ejemplo, de la relación, del esposo o de la esposa. Codiciar cosas que no me pertenecen, ¿cierto? Poder, fama, riqueza, pero también codiciar control, codiciar poder, codiciar que la voluntad del otro se someta a mi voluntad. Existen muchas formas de codicia. Y continúa diciendo, matáis y ardéis de envidia. Obviamente no estaba refiriéndose a Santiago aquí, porque uno diría, oye, esa iglesia de Jerusalén se mataban unos a otros, ¿no? Una mano de asesinatos. No se refería exactamente al asesinato, sino se refería a tal vez aquel pasaje donde el Señor Jesús decía que aun cuando le decimos necio o fatuo a nuestro hermano, es como si lo matáramos. ¿Cuántas veces en la relación de pareja asesinamos con las palabras? ¿Cuántas veces le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo palabras hirientes? El Señor Jesús dice que aún eso, cuando deseo el mal de mi hermano o de mi hermana o de mi esposo o de mi esposa, dice el Señor Jesús, es como un homicidio. Lo dice, ¿cierto? Y hay hermanos que a veces en consejería nos dicen, es que a veces me provoca. ¿A ustedes no les pasa eso en un conflicto? Que les gustaría cogerla, tal vez no matarla físicamente, pero una horcadita de pronto quisiéramos. Ese impulso de hacer daño. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchar. Y a veces en el matrimonio se convierte en una lucha. Por quién cede primero, quién gana y quién pierde. Y es terrible cuando el matrimonio se desenvuelve así. Porque se vuelve un infierno, una lucha permanente por tener el control. Cuando la Biblia nos enseña que el matrimonio es bendición, que el matrimonio es la unión de hombre y mujer en una sola carne para hacer la voluntad de Dios, para edificar el reino de Dios a través de la pareja y a través de la familia. Pero muchos matrimonios, aún cristianos, combaten y luchan día a día. Dice, pero no tenéis lo que seáis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, en resumen, los conflictos vienen de nosotros. ¿No de quién? No de mi pareja. Pero en este caso, y por ejemplo, él debería estar diciendo, bueno, el conflicto viene de mí, como yo debería estar diciendo, el conflicto viene de mí. Pero siempre queremos buscar en la pareja la causa del conflicto. Es que la culpa es tuya, ¿no? Pero la Biblia dice, la culpa es mía. Entonces, en los conflictos en el matrimonio, primero aquí en este punto, el conflicto es una realidad de la vida. Es normal en medio de cualquier relación humana. Por eso el conflicto debemos primero desmitificarlo. El conflicto es malo no en sí mismo. Es malo cuando yo no ¿qué? No aprendo a manejarlo. Porque el conflicto es normal. La desavenencia de opiniones, de puntos de vista contrarios, siempre va a suceder, porque somos diferentes. Yo amo a mi hermano Byron, por ejemplo. Y bueno,
nunca hemos tenido un conflicto porque servimos en iglesias diferentes. Tal vez si sirviéramos en la misma iglesia por 2 años, muy seguramente en algún momento tendríamos un punto de vista contrario. Eso es un conflicto. Cuando hay un punto de vista contrario, no es malo en sí. De hecho, la Escritura menciona que el conflicto es necesario para saber quiénes son los siervos aprobados, ¿cierto? Dice la Escritura. Entonces el conflicto es una realidad de la vida. Yo no puedo evitar los conflictos. Siempre van a existir los conflictos. Es normal es normal en el trabajo, es normal en la relación con mis hijos, es normal en el estudio, es normal entre el liderazgo de la iglesia, es normal entre los hermanos. Y obviamente es normal con la persona con la que más paso tiempo toda mi vida, que es mi pareja. Si uno pudiera decir ¿en qué área sería más normal el conflicto? Pues es con mi esposo o mi esposa. Porque con ella duermo toda la noche, me levanto, madrugo, si salgo a trabajar, pero por la noche nos volvemos a ver, estamos todo el día, estamos todo el tiempo, pasamos años junto con ella, con mi pareja. Entonces es normal el conflicto. Y eso debemos entenderlo, es algo muy importante. ¿Cómo definimos conflicto? El segundo punto. Se define como un choque, una contienda o desacuerdo agudo por ideas, intereses, etc. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de un conflicto entre pareja? ¿Alguien? A mí me gusta mucho preguntar. Entonces, no sé si quede en la grabación, tal vez no escuchen, pero ¿quién me quiere decir? ¿En qué casos puede haber conflicto de pareja? Yo sé que ustedes casi no tienen conflictos, pero traten de pensar en uno. ¿Ok? En la crianza con los hijos, ¿no? A veces el papá quiere ser más duro y la esposa, no, aguántele un poquito, no, mérmele, muy bien, o al contrario, muy bien, con los hijos. ¿Qué más? ¿Cuál otra causa de conflicto puede haber en la pareja? ¿Cómo? Con el hogar, muy bien. Una de las mayores causas de conflicto es el dinero. La mayor parte de divorcios, aún entre hermanos de las iglesias, es por temas económicos. Entonces el dinero puede ser una causa de conflicto. ¿Qué otra causa? La relación entre esposo y esposa, la relación normal, ¿no? Es que tú ya no me demuestras amor. Pero si todos los días te digo que te amo, mi amor. Sí, pero eso no es suficiente. Siento que no me amas, lo mismo que me amabas antes. Pero todos los días te digo que te amo. Pero si ves, siempre te excusas. Siempre hay una razón de conflicto. Y a veces puede ser la más boba de la historia. Anoche, y se los voy a contar honestamente, estábamos en el grupo de varones, no logré conseguir taxi y llegué lavado al apartamento. Y Eren obviamente estaba alistando todo y tenemos un gato en casa. Ya no hay hijos en casa, entonces tenemos un gato. Y entonces Juan Pablo, nuestro hijo, se lo iba a llevar, entonces Eren estaba buscando la jaula donde se guarda y no la encontraba. Entonces yo llegué cansado, teníamos que alistar maletas para madrugar, eran casi las 11 de la noche, lavado, él estaba molesto porque no había encontrado la caja. Una caja para gato. No produjo una pelea, pero produjo un conflicto. Mi amor, pero a ver, tú estás en casa, ¿dónde está la caja? Claro, como tú no me ayudas, hay que bajar al cuarto útil y mirarse allá. Pues una bobada, obviamente no pasó nada. Llegamos bien, con los ojos bien hoy. El conflicto aparece por bobadas, ¿cierto? Eso es conflicto, un choque, contienda, desacuerdo agudo por ideas, intereses. Muchos conflictos son síntomas de otra cosa y eso es lo más importante a lo que debemos ponerle cuidado en el matrimonio. Porque como dice allí, la mayoría de las parejas no tratamos abiertamente con los problemas. Hay cosas, bueno, en la casa tenemos un gato. Bueno, pues mi esposa lo disfruta mucho, yo también lo disfruto. Para mí un gato es un gato, para ella un gato es algo especial en la casa. ¿Qué hacen los gatos cuando hacen popis? Lo tapan, ¿no? En el arenero. Así es muchas veces los problemas de pareja. Duramos años tapando un problema, una causa de conflicto. Y siempre la pasamos siempre la tapamos, la estamos guardando.
no la solucionamos, no la confrontamos, no nos ponemos al día con eso. Y ese conflicto lo venimos tapando año tras año, mes tras mes, año tras año. Y cada vez que hay un detonante por ese tema, surge un conflicto. Entonces, y muchas veces los conflictos no resueltos es porque no hemos aprendido técnicas para tratar con los conflictos. Uno de los temas de parejas que en consejería más se encuentra uno es que las parejas saben que tienen un conflicto. Las parejas saben que necesitan resolver el conflicto. Las parejas quieren resolver el conflicto, pero las parejas no pueden resolver el conflicto, simplemente porque nunca han tenido ayuda para resolver conflictos. Hermanos, la vida cristiana en la Escritura nos da herramientas prácticas para tratar con los problemas de la pareja. No tenemos por qué andar toda la vida en conflicto. La Escritura nos da luz, pero debemos trabajar para resolverlos. ¿Ok? Entonces, el lado positivo del conflicto es que nos brinda la oportunidad de crecer. Y ese es el mensaje que yo les quiero dar esta noche. El conflicto nos ayuda a crecer como pareja. Cuando aparece un conflicto y la pareja resuelve el conflicto, ¿qué pasa con la pareja? Crece, madura, evoluciona, podríamos decir así. Pero cuando el conflicto no se trata, cuando el conflicto es permanente y siempre por la misma razón, no solamente la pareja no crece, la pareja se apaga, el amor se apaga, la vitalidad de la pareja se arruga. Y hay parejas que conviven solamente porque, bueno, como no nos podemos divorciar. El Señor, y hemos tratado parejas así en los últimos meses, ¿no? Es que mejor dicho, no nos divorciamos porque somos creyentes. Y estas parejas llevan años y años y años y años. Una pareja con la que hemos tratado los últimos meses, que no es de Bogotá y que hemos viajado a otra ciudad para estar con ellos y hemos hablado por teleconferencia y esto, llevan años sufriendo. Y han pasado como por 5 consejeros de todas las iglesias, consejeros de la costa, consejeros del eje cafetero, bueno, del eje cafetero no sé, pero por muchos consejeros. Y todos les han dado buenos consejos. Pero es una pareja que vive en un infierno, literalmente, en medio de la iglesia. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo está tu pareja? Tal vez no aquí en público, pero en casa. ¿No es triste vivir así? No es la voluntad del Señor una relación de pareja de esa manera. Entonces, el conflicto es positivo porque nos ayuda a crecer, pero los conflictos no resueltos, como coloqué allí, son no resueltos y enterrados, se levantan de sus tumbas. Destruyen el crecimiento y la satisfacción del matrimonio. Un conflicto no resuelto es como un muerto viviente que se levanta para apagar tu matrimonio. Entonces, es hora de resolver conflictos. Es hora de aprovechar y entender que el conflicto no es malo. Es normal. El problema está en cómo lo manejo. Ahora, ¿por qué ocurren los conflictos? ¿Quién quiere leer lo que aparece allí en la diapositiva? ¿Por qué ocurren los conflictos? Siempre que algunos de ellos difieren con las otras personas, pueden ocurrir un conflicto. Ok, entonces todos nosotros cuando llegamos al matrimonio venimos con expectativas. Tal vez tú vienes de un hogar cristiano donde tus papás se amaban, todo el tiempo se besaban, tenían buenos ejemplos, y la chica llega al matrimonio con una expectativa de que su matrimonio sea exactamente igual al como el que vivió con sus padres. El hombre viene de un entorno diferente. Tal vez con un papá que nunca le dijo que lo amaba, tal vez con un conflicto permanente en casa. Entonces, y no sé cuál sea el antecedente, pero todos traemos al matrimonio una expectativa. Todos. Traemos y esperamos que nuestro matrimonio sea de esta manera como yo lo espero. Pero de la misma manera, mi cónyuge viene con expectativas.
Entonces lo que dice aquí, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios deseos, anhelos, necesidades, metas, expectativas, y esperamos que el matrimonio nos traiga esa satisfacción que nosotros queremos. Nadie se casa para ser infeliz, ¿o sí? ¿Han visto alguna vez un matrimonio donde los dos están llorando de la tristeza? Nos vamos a casar, ¿y cuántos años de sufrimiento nos espera? No, todas las fotos de los matrimonios son felices, dichosas. Algo cambia con el tiempo. Y es que esas expectativas, cuando chocan, son las que producen conflicto. Entonces, las diferencias en sí no son un problema, sino nuestra reacción a esas diferencias, la forma como yo reacciono a las diferencias que tengo con mi esposo o con mi esposa. Y aquí hay algo muy importante que aparece en un libro de Amor y Respeto. ¿Quién ha leído el libro de Amor y Respeto? Aquí, levanten la mano. ¿Alguien lo ha leído? Hermanos, si usted quiere hacer una buena inversión para su matrimonio, cómprelo ya. Y estúdielo con su esposo, con su esposa. ¿Cuántos de ustedes tienen libros de matrimonio en casa? Levanten la mano sinceramente, que tengan un libro. Muy bien. La mitad. ¿Cuántos lo han leído completo? Muy bien. Existen buenos materiales. Y en este libro hay algo que a mí me encanta y que siempre hemos compartido con mi esposa, es de descifrar el código de mi pareja. ¿Sabían ustedes que mi pareja tiene un código como se comunica? Y a veces no lo entendemos. Por ejemplo, vamos manejando, el clásico ejemplo, ¿no? Vamos manejando en el carro y de pronto nuestra esposa dice, uy, mira ese restaurante que abrieron. Debe ser muy chévere la comida ahí. Y el esposo dice, sí, debe ser bacana. Y ya. Y la esposa dice, a ver, no me entendió lo que quise decir, ¿cierto? Entonces existe un código de pareja. Y este es, ¿por qué las parejas se comunican con códigos? Por ejemplo, esta frase, no tengo nada que ponerme. Miren el significado que tiene para cada uno. ¿Ok? ¿Ha pasado eso en casa? Es que no tengo nada que ponerme. Nada que ponerme es que no encuentra nada bonito para ponerse. Bueno, anoche mismo con mi esposa vivimos eso. Mi amor, pero a ver, tienes. Y para el hombre tal vez sea literalmente, no tengo nada que ponerme, todo está sucio en la lavadora. Entonces existen códigos y es porque Dios primero nos creó diferentes. La escritura en Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. ¿Qué significa ese versículo? Varón y hembra los creó. ¿Cómo? Primero, ¿qué? Diferencia. La palabra y, varón y hembra. ¿Hay alguien más ahí en la escena? ¿Hay un varone o una hembre? Hombre y mujer los creó. Y también ese y indica ¿qué? Diferencia. Ambos somos diferentes. ¿Cómo es el hombre? El hombre principalmente es ¿qué? Principalmente lógico, práctico. Es el clásico ejemplo que siempre decimos, ¿no? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Y qué dice la esposa? Nada. A mí no me pasa nada. Ah, bueno, listo. Yo sigo. Pero ese nada, ¿qué significa? Como cuando un costeño dice, y ajá. ¿Ya? El ajá es toda una cantidad de cosas. Entonces, el aprender a tener el código. Las mujeres fueron creadas para ver con lentes rosa, dice el autor, y el hombre para ver con lentes azules. Lo que significa eso es que la forma como vemos la vida, la forma como vemos la relación matrimonial es totalmente diferente. El hombre la ve de una manera diferente y la mujer la ve de una manera diferente, la vida. Los problemas los vemos de una manera diferente. Para una mujer, la casa es la extensión de su relación matrimonial. En estos días comenzamos una nueva obra en Suba, al norte de la ciudad. Entonces eso implicó que con mi esposa, muy a lo contrario de lo que queríamos, el Señor nos llevó a vivir a Suba
Y llegamos a un apartamento que el día que lo recibimos yo dije, creo que cometimos un error. Y la cocina estaba terrible. Y yo sabía que para mi esposa la cocina es muy importante, ¿cierto? Para ella lo externo, las cosas que están en el apartamento tienen una importancia, no por el valor material, sino porque para mi esposa que el hogar sea cálido, que las personas que vivimos ahí, los invitados que llegan a casa se sientan cómodos, para ella es importante, ¿cierto? A mí, pues, la cocina no está tan mal, ahí miraremos. Pero obviamente hicimos una inversión para cambiar la cocina. ¿Por qué lo hice? Porque sé que para ella es importante. Entonces, las diferencias entre hombre y mujer son muy importantes. Y aquí hay algo que viene y es cómo las mujeres y los hombres enfrentamos el conflicto o cómo lo sentimos el conflicto. La mujer es como un circuito en serie. ¿Saben cómo es un circuito en serie? Como las luces de Navidad. ¿Saben qué pasa cuando la luz de Navidad, un bombillito se funde? ¿Qué pasa? Se apagan todos los demás bombillos. Entonces yo puedo tener un conflicto con mi esposa y yo siento que ya quedó arreglado, me voy a trabajar y cómo queda mi esposa. ¿Sí? Después lo miramos. Eso no es importante, después lo revisamos. Con la mujer, cuando tiene un tema de conflicto en la relación matrimonial, todo su circuito se apaga. Hay algo que queda sin solucionar ahí. Existe ese tema con mi esposo que hasta que yo no lo solucione, no voy a quedar feliz. Entonces, cuando el esposo llega todo feliz por la noche a la casa, pensando que ya todo está solucionado, y encuentra que la esposa está seria. Mi amor, ¿y qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Pero, a ver, dime. No me pasa nada, todo bien, tranquilo. Y ese todo bien, tranquilo, ya uno se preocupa, ¿no? Hay dos frases que le preocupan a un esposo. Primero, cuando la esposa le dice, mi amor, tenemos que hablar. Eso te tiembla todo, ¿no? Si tú la llamas, mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, tenemos que hablar cuando llegues. Uy, Dios mío, que uno repasa, ¿no? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Mi vida corre peligro. Es como el instinto de supervivencia. Y uno empieza a repasar qué fue lo que pasó para que ella me tenga que decir eso. Entonces, cuando pasa algo, un conflicto que yo no soluciono como esposo, el circuito se rompe. Hasta que no ponga ese bombillito otra vez en la vida de mi esposa, el circuito no se va a prender. Pero el hombre es diferente. El hombre funciona como en un circuito paralelo, y un circuito paralelo es que se puede apagar un bombillo, pero todo el circuito sigue funcionando. Entonces yo puedo tener un conflicto con mi esposa, medio le doy manejo, me voy a trabajar y estoy feliz todo el día. No tengo ningún problema. Trabajo todo el día, hago lo que tengo que hacer, llego a la casa con la expectativa de que mi esposa se va a tirar a abrazarme y darme un beso en la mejilla, cuando realmente ella está acá, en corto. Entonces eso nos ayuda a entender algo. Primero, para esposos, siempre que hay un conflicto, garantiza que lo solucionaste, porque tu esposa no, o no, hermanas, ¿van a estar tranquilas? No van a estar tranquilas. Eso es lo primero. Y segundo, para la esposa, ¿cuál será la enseñanza para la esposa de esta verdad? Entiendan a su esposo, porque lo primero que una esposa piensa es, no le importa, véalo allá, feliz, jugando con los de la iglesia, y aquí nosotros vueltos nada en la casa. Hermanas, funcionamos diferente. Entonces, por eso es importante conocernos. Uno de los mayores problemas que tenemos en pareja y en las iglesias es que no tenemos vida de pareja. Y alguien dirá, Jorge, pero es que eso es muy duro. Mira, nosotros llevamos 20 años en el ministerio de parejas. Y lo más normal, cuando uno hace esta pregunta es, en un mes normal, ¿cuántas veces salen ustedes solos, sin hijos, a hablar de ustedes dos únicamente? La respuesta es 0 la mayoría de las veces. Es muy rara la pareja que dedique tiempo a pasar juntos para hablar de ustedes. Hermanos, ese es el mejor ejercicio. Si ustedes no conocen
¿Cuál es? ¿Algo pasó? Circuito en serie. Ok, gracias. Si ustedes no conocen el código de su pareja, yo pregunto, ¿cómo resolvemos un conflicto? ¿Y cómo van a conocer a su pareja si nunca tienen tiempo para hablar de ustedes? Hermanos, uno de los mayores problemas de las parejas creyentes es que no pasan tiempo juntos. Sí, tal vez sí, pero para hablar de los hijos, para hablar del ministerio, para hablar de temas económicos, para hablar de otros hermanos. No, tenemos que sacar tiempo para hablar de los dos. Nosotros hemos pasado momentos de prueba con mi esposa en diferentes circunstancias. Y hemos aprendido, a veces con errores sin duda, a que la importancia de que los dos estemos juntos permanentemente hablando marca la diferencia en nuestra relación. Sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos hijos enfermos. A nosotros nos afectó mucho eso en una época y desgasta la relación. Cuando hay problemas económicos, es tanto el peso de un problema económico que uno encuentra difícil sacar tiempo para disfrutar de la relación de pareja. Hermanos, hay que hacerlo. Hagan ese ejercicio. Pónganse una meta, mínimo, una vez al mes. Y aquí a los varones les doy una responsabilidad. Usted es el que tiene que agendar esa reunión. A mí me costaba, la primera vez, y he soltado varias veces, vivíamos en Barranquilla. Y estaba enseñando yo sobre cómo nosotros como varones tenemos que comunicar a nuestra esposa nuestros sentimientos más profundos, en Medellín. Nuestros sentimientos más profundos. Y eso a mí, hermanos, me cuesta muchísimo. Crecí en un hogar donde mi papá fue un buen papá, pero mi papá era mi papá. ¿Sí? Siempre trabajó, proveyó para la casa, nunca nos faltó nada, pero nunca tuve una relación con mi papá cercana. Porque mi papá estuvo casado 25 años, enviudó, no tuvo hijos, y mi papá tenía 52 años cuando se casó con mi mamá que tenía 27. Entonces, cuando yo era adolescente, mi papá estaba ya viejo. Nunca tuve una relación con mi papá cercana. Entonces, para mí expresar los sentimientos era muy difícil. Me casé con una esposa que es la flor de los sentimientos. Y tuvimos una nena. Fue nuestra Nanis, nuestra hija mayor. Tuvimos una nena. Y yo tenía 2 mujeres hermosas en casa. Y me costaba expresar lo que yo sentía. No que no le dijera a él en que la amaba o eso, pero me costaba expresar lo que había en mi interior. Y entonces dije, bueno, no, esto hay que solucionarlo. Entonces nos pusimos una cita en el Hotel Dan Carton. Restaurante, hermanos, hay que invertir. Por lo menos la primera vez, después es más fácil. Y la meta era hablar de sentimientos, hermanos, literalmente, y él lo sabe. Temblaba ese día, porque para el hombre no es fácil abrirse. La mujer de los sentimientos, ¿qué sientes? Y la mujer te los suelta. Pero que uno diga, mira, esto es lo que yo siento, a veces no es fácil. Para la mayoría de hombres, tal vez hombres que sí. Y ese fue un ejercicio que me marcó mucho. No lo hice perfecto esa noche, no lo hice perfecto. Pero lo empecé a hacer. Y con nuestra esposa tenemos la práctica de salir juntos todo el tiempo. Y no es necesario ir al Dan Carton, ¿sí? Porque uno quiebra. Pero sí una cafetería. Todas las noches que yo estoy en Bogotá, que no estoy viajando, salimos con mi esposa a tomar algo. Y a compartir, a hablar, ¿sí? No necesariamente siempre hemos durado 1 hora hablando, pero tenemos el tiempo juntos. La otra vez estábamos también tratando un tema hace pocos meses sobre un tema que teníamos que arreglar como pareja. Y le dije, mi amor, nos vamos a ir a Guatavita. Guatavita es una ciudad hermosa que queda, una población hermosa que queda al lado de Bogotá. Nos fuimos al lado de la laguna, sacamos un libro
precisamente el libro era de amor y respeto, y tocamos un capítulo que teníamos que tratar los dos. Nos hicimos al lado del lago, fue una conversación para mí dura, durísima, muy confrontadora. Pero esa ida a Guatavita fue una bendición para nosotros. Y estoy hablando de hace unos meses. Hermanos, hay que hacerlo. Hay que sacar ese tiempo. Y el varón es responsable. El varón es el que debe ahorrar, el varón es el que debe provisionar y sacar ese tiempo para hablar. No de los hijos, no de la iglesia, no de economía, sino de ustedes dos. Y abrir sus sentimientos. Si yo pude, estoy seguro que ustedes pueden. Y si se acostumbran a esa práctica, hermanos, ustedes van a aprender a conocer a su esposa y ustedes van a aprender a conocer a su esposo. Y los conflictos no es que desaparezcan, porque sabemos que van a estar siempre a la flor de la esquina. Si una caja para gatos lo produce, pero el manejo del conflicto va a ser diferente. Por eso, hermanos, nos falta práctica. Hay que hacer la práctica. Hay que invertir, hermanos, algo de dinero. Hay que hacerlo. Y yo no sé si vuelva aquí pronto o no, pero le voy a decir a los hermanos, tómense la tarea. Tomen la tarea entre ustedes. ¿Ya invitaste a tu esposa? Tito, ¿ya invitaste a tu esposa? ¿Ah? ¿Ya invitaste a tu esposa? Andrés, ¿ya invitaste al que sea? ¿Cierto? Hagámoslo. Es muy importante. Y los efectos de un conflicto no resuelto son terribles. Y aquí los podemos ver. Primero, frustraciones. La esposa se frustra porque siente que su hogar no avanza. Hay algo ahí, una traba. Y el esposo también, porque siente que su vida matrimonial no tiene vitalidad y se siente frustrado. Empiezan a existir temores y el temor principal de la mujer es, él ya no me ama o no me ama por lo menos igual a como me amaba cuando me casé con él. Y el temor del hombre es, tal vez estoy perdiendo el respeto y no la fidelidad sexual, pero la compañía de mi esposa. Los temores son normales en la relación matrimonial cuando los conflictos no se tratan. Existe un miedo mutuo, pero lo peor de todo, cuando el conflicto avanza y avanza sin tratarse, son las heridas. El corazón herido de una esposa es muy difícil de sanar. Cuando nuestra esposa tiene el corazón herido, nos va a costar demasiado trabajo sanarlo. Un doble esfuerzo para sanar. Si he sido desamoroso con ella, tendré que invertir tiempo en demostrarle un amor sincero, que realmente me importa, que realmente la valoro, que realmente ella es lo más importante para mí. Un hombre herido en su orgullo, al sentir que su esposa no lo respeta, no lo valora, produce una herida profunda en el orgullo del hombre. Y hiere tanto un hombre desamoroso como hiere tanto una mujer irrespetuosa con su esposo. Nosotros como esposos, Dios nos creó con el, díganme cómo estoy de tiempo, que voy por la mitad. Nosotros como esposos, Dios nos creó con algo muy valioso y es el deseo de conquistar. Por eso, cuando las conquistamos a ustedes, mejor dicho, pusimos todas nuestras armas y estrategias a disposición para ganarlas, ¿cierto? Yo recuerdo que en esa época tenía una moto. Era líder de jóvenes y llegó Ellen a la iglesia, ¿cierto? Y hermosa, además, no digo muchas cosas, pero que me encantaban de ella. Y en la iglesia las mujeres se confabularon. Siempre las ancianas, las esposas de los ancianos se confabulan. Esos son iguales en todo lado. Y entonces yo iba a un discipulado y adivine quién estaba en el discipulado. Ellen. Iba a otro discipulado. ¿Quién estaba en el discipulado? Ellen. Y a mí me empezó a gustar mucho ella. Y obviamente cuando ya entendí que quería que fuera mi novia, pues me dediqué a conquistarla.
pasa algo después de la conquista, que puede pasar. Y es que ya la conquisté, ya es mía. Hay otra cosa que conquistar. Mi trabajo, mayor capacidad económica y en algunos casos, tristemente, otras mujeres que pueden aparecer. Entonces, la conquista de nuestra esposa debe ser permanente, todos los días. A mí eso me costó, pero aprender a conquistar a mi esposa todos los días es mi meta, hacer que ella se sienta feliz. Fallo, sí, sin duda, pero es mi deseo permanente. Y yo creo que si ustedes le pueden preguntar a Ellen, ella les puede decir del cambio que a través de los años yo he tenido en eso. Pero no, me costó, pero lo he trabajado. Por eso les digo, hermanos, la relación matrimonial es de trabajo, es de hacerlo, no de intenciones. Hay cosas prácticas que hay que hacer. Y mi esposa, ¿cómo me conquistó a mí? A veces ella, en la agenda, me colocaba mensajes. Recuerdo mucho uno: mi amor, estoy muy agradecida por lo que tú haces por nuestro hogar. Te amo, te valoro. O sea, es hermoso. La mejor motivación para mí como hombre ha sido las palabras de mi esposa. Toda la vida será así. No me importa la de mi jefe, no es que no me importe, no es que no me importe que mis hermanos consiervos valoren mi liderazgo, no es que no me importe, pero que mi esposa lo valore es lo más importante, hermanos. Y muchas de ustedes, hermanas, son responsables de que sus esposos no se sientan valorados, porque no les dan el valor y la honra que ellos merecen. Un hombre que hace empanadas para vender todos los días necesita la aceptación de su esposa, que valore su trabajo, así como el de un gerente de una oficina de banco. Es igual. No importa cuánto dinero el hombre trae a casa, la esposa debe valorar eso. Y debe, hermanas, hacérselo saber. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposo: mi amor, me siento muy orgulloso de ti, te admiro por lo que haces, gracias por responder por nuestro hogar, gracias por traer provisión a nuestro hogar? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Yo le pregunto a los varones, ¿es valioso eso para nosotros o no? Sería lo máximo. Entonces, si ven, hermanos, es mutuo el trabajo que tenemos que hacer. Algunos consejos bíblicos. Proverbios 15:1. La respuesta apacible, ¿qué hace? Desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Cómo podríamos poner en práctica eso en un conflicto matrimonial? Yo creo que voy a quedar todo el tiempo cortado en ese video. ¿Cómo podríamos poner en práctica eso? Cuando el esposo se siente irrespetado por una palabra que la esposa dijo, ¿cómo respondemos? ¿Gritamos más fuerte? ¿O mi respuesta, calma? Y para ti también, esposa. Cuando sientes que tu esposo está furioso, ¿cómo respondes? Hay una estrategia que a nosotros nos funcionó toda la vida con él, en que la aprendimos. Bueno, nosotros no, hoy en día hacemos varios cursos prematrimoniales. Aquí está una víctima nuestra también, que en este momento está en un prematrimonial con nosotros. Pero nosotros nunca tuvimos prematrimonial, nunca, nada. Nos casamos y nos tocó aprender en el camino. ¿Quién les tocó así? A la mayoría, a los que somos viejos ya. Hoy en día los prematrimoniales, hermanos, y aquí les digo algo importante: la iglesia debe tener cursos prematrimoniales. Ustedes no saben la bendición para una parejita nueva que un líder y su esposa se dediquen 5 o 6 meses a hacer un prematrimonial. Todos los dolores de cabeza que evitamos con un prematrimonial. Es muy importante y hay materiales bíblicos muy buenos que pueden ayudar a eso. Pero nosotros no tuvimos prematrimonial y no es que tenga un genio volado, sino que tiene su genio. Yo sí tengo un genio volado. Y al comienzo eso era brava la cosa.
Ellen siempre ha sido perfeccionista en el aseo. Yo vivía en una casa donde vivíamos 3 hombres en una habitación y imagínense. Entonces el primer día, pantaloncillos en la ducha, una cantidad de cosas, salía, dejaba la corbata aquí en el sofá, la camisa allá en la otra mesa, los zapatos allá, y para ella era durísimo. Aprendimos una técnica, y que todavía nos funciona. Cuando nuestros ánimos están, que empiezan a elevarse, como el ring de boxeo, tú para tu esquina, yo para mi esquina, y esperar que los ánimos se calmen. Y siempre el esposo es el que debe ir primero. Yo no sé, tal vez alguien piense diferente, pero yo creo que el varón, por eso es el líder, tiene que ir a decir, mi amor, ¿cómo estás? Perdóname, no fue lo que quise decir, lo siento. Entonces siempre él le dice, ¿lo dice sinceramente o lo dice? Mi amor, lo dijo sinceramente, perdóname. Solo me pasa a mí, ¿no? No me pasa a mí. Entonces, la respuesta apacible, ¿no? Qué bendición es la respuesta apacible. Que sea la meta cuando existan los ánimos caldeados, una respuesta apacible. La Biblia es sabia, porque es la palabra del Señor. Una respuesta apacible desvía el enojo. Pero una palabra áspera es como un fósforo. Y a veces estamos llenos de eso en casa. Proverbios 14:29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. El esposo que se enoja fácilmente es necio. Eso dice la Biblia. Es falto de inteligencia. Eso quiere decir necio. Alguien falto de inteligencia, como un mulo, como un burro, que solamente anda por instinto. Es muy dura la escritura. Entonces, cuando tú levantes la voz, piensa en tu mente, necio. Ahora no se lo vayas a decir al otro porque ahí sí se pone más candente. Pero ojo con eso, los que tienen entendimiento, los que son inteligentes, sabios, no pierden los estribos, pero los que se enojan fácilmente demuestran ser necios. Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Ese versículo es espectacular. El que tiene control propio es más valiente que el que conquista una ciudad. ¿Cómo está tu control propio? Mírense ustedes, ¿quién pierde más rápidamente los estribos entre ustedes dos? Cada uno sabe, ¿no? O ambos. Estos consejos de la Escritura, importantes, chévere, ojalá tomen la foto, guárdenlo. Esa puede ser un buen versículo para la primera cita para dialogar que tengan. Muy bien, ahora vamos a ver algo súper chévere que a mí me ha ayudado mucho en mi vida y lo hemos compartido muchas veces en pareja. Y es que existen 5 estilos. Hay un hermano, este que les voy a mostrar, hace parte de un curso prematrimonial que se llama Antes de decir sí. Antes de decir sí. El último con Johan y Jensi estamos viendo otro diferente, pero en este hay un capítulo donde habla sobre imagínense, unos noviecitos, todos tiernos, inocentes, no sabe lo que les espera, aprendiendo cómo lidiar conflictos antes de casarse. ¿Cuánto nos habría librado aprender esas cosas? Bueno, entonces el autor habla de que existen 5 estilos para lidiar con el conflicto. El autor es el hermano James Fairfield, no sé si se pronuncia así. James, digamos. El primero de esos estilos es el de retroceder. Entonces, ¿qué es retroceder? Es la tendencia de ver el conflicto como un mal inevitable. Retrocede físicamente dejando la escena o se va psicológicamente. Es cuando hay un conflicto y ¿qué hace? Normalmente el que hace esto es el esposo, para ser sinceros. Y él lo que hace es que se va. Se va. Porque una de las mentiras más grandes que tenemos como esposos es que yo no asumo el conflicto porque no quiero herir a mi esposa. Eso es lo peor. Hermanas, ¿qué pasa cuando hay
un tema para resolver y su esposo huye de ese conflicto. ¿Qué piensan ustedes? De eso. Que no le importa. Que no le importa. Y esa es la actitud de retroceder, es más masculina que de cualquiera. No, yo, conflicto no, que pelee solita. Yo mejor me voy. Y pensamos que con eso estamos solucionando el conflicto, pero lo que causamos es una raíz de amargura en nuestra esposa. Porque a ella lo que inmediatamente viene a su mente es no le importa. Y como no le importa, huye. La segunda es ganar. Entonces es para aquellos hermanos o hermanas que ven el conflicto una gran oportunidad de ganar. Los que son competitivos, los que nunca quieren perder una, ¿cierto? ¿Pasa eso en tu matrimonio? Bueno, ganar, vigilar siempre mis intereses cuando me siento amenazado. Cuando siento amenazado mi liderazgo, quiero defender mi interés como hombre de la casa. Pero la esposa cuando se siente amenazada en su corazón, busca defender su corazón también. Entonces intentan ganar y el conflicto se vuelve una lucha permanente, ¿no? ¿Quién va a ganar? El que ceda primero, ¿no? Entonces, no, de malas. No, ella tiene que caer en cuenta que yo tengo la razón, o al contrario, él tiene que caer en cuenta que yo soy la que tengo la razón. Eso es ganar. No importa el costo, usted tiene que ganar. Y en esta actitud la relación pasa a segundo plano. Lo que más importa es mi bienestar, lo que yo espero. El tercero, ceder, que es muy parecido a retroceder, pero es diferente. Ceder es, ¿sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué, mi amor? Tienes razón. Por ahí hay un chiste que sale en Instagram, no sé si lo han visto, ¿no? Que el esposo que llama en su chat de amigos, aconséjeme, mi esposa me dio la razón por primera vez. Entonces uno le dice, hazte el muerto. Dale la razón nuevamente. Muchas veces hacemos eso. Cedemos. Y eso es terrible. Porque si yo tengo un punto de vista del conflicto que considero válido, debo exponerlo. Y por eso el conflicto es bueno, hermanos. Si, por ejemplo, con mi esposa tenemos un punto de vista que los tuvimos en la forma como criar a nuestros hijos, y yo tengo una perspectiva que considero bíblica, que considero razonable, mi esposa tiene otra, y yo por no tener un conflicto le digo, ¿sabes qué, nena? Listo, tienes razón, hagámoslo como tú quieres. ¿Eso está bien o está mal? Hermanos, ¿qué me dicen? ¿Está bien o está mal? Está mal, porque en el conflicto es necesario que los dos expresen lo que sienten, expresen su punto de vista. Ojo, hermanos, con anular la opinión de tu esposa. No podemos, no es bíblico. La opinión de tu esposa es importante. Tú eres el líder, pero la opinión de tu esposa es muy importante. Y esposas también. Ojo con anular la opinión. ¿Usted qué se va a meter si usted no anda en la casa? Menos tiene que decir cómo criar a nuestros hijos. No, ambos tienen. Pero cuando yo cedo para llevármela bien, para preferir no seguir en conflicto, mato la relación. Porque mi punto de vista no es expresado y queda una herida, ¿cierto? Y alguna vez con la decisión hay un error. Fue tu decisión. Y ahí dice, ¿y por qué no dijiste nada? Entonces, ceder no es bueno. La cuarta tal vez es la mejor, y aquí dice comprometer, aunque realmente al final la cambié y es resolver, pero dejémosla en comprometer, que es la que ustedes están viendo. Y es ceder un poco para tener un poco. Yo soy comercial, toda la vida he sido comercial. Aquí hay varios hermanos que han trabajado en el área comercial. Y una de las técnicas de ventas, cuando la venta está difícil, es que, por ejemplo, voy a negociar con Byron mi carro, ¿sí? Entonces yo le digo, Byron, ese carro vale 60 millones. Byron, que conoce de carros, dice 60. Pero cuando era nuevo, ¿sí? Vale 50. ¿Qué hace un buen negociador? Byron, ¿sabes qué? Listo, yo cedo un poquito. Te bajo 5. Y tú súbele un poquito. Entonces, ceder un poquito para que el otro ceda
los dos ganamos. Entonces, en esto, este es un ejercicio muy importante en el conflicto. Cada uno tiene que dar de su parte para solucionar el conflicto. Pero si tú buscas que mi pareja ceda y yo no ceda nada, hay un problema grave. Entonces, en los conflictos tenemos que buscar un equilibrio. ¿Qué piensas tú, mi amor? ¿Qué piensas tú, mi amor? Ojalá todos los conflictos fueran así, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? Bueno, yo opino esto, yo opino aquello. Bueno, ¿y qué pensamos? Tal vez no tenemos, oremos por eso, a ver qué solucionen. Eso es resolver conflictos. Entonces, ceder un poco para ganar un poco, ceder algunas demandas o ideas para que la otra persona también ceda un poco en la relación. Y aquí hay algo muy importante con respecto a la relación de pareja, y es la principal responsabilidad que Dios nos ha dado como pareja, como miembro de la pareja, es ministrar el uno al otro. Recuerdo que alguna vez mencioné esto en un campamento en Tuluá hace demasiados años, y en la creación, cuando Dios creó al hombre, lo creó de una manera diferente, de una manera especial. Lo creó del polvo de la tierra. No había creado nada así. Todo lo había creado con su voz, con su palabra, con su boca. Dijo y fue hecho, pero con el hombre se tomó una tarea. Cogió del polvo de la tierra, lo formó con sus propias manos y lo más importante, ¿no? Le dio aliento de vida. Y dice la Biblia que fue un ser viviente, o sea, tuvo alma, tuvo espíritu, porque venía de Dios su aliento. Y cuando, pues, como que el hombre empezó dice la Escritura que empezó a gobernar la creación y vio el elefante con la elefanta, entonces, elefante y elefanta, ¿sí? Tigre y tigresa, cabra y cabrito. Pero él tal vez, la Escritura no lo menciona así, pero yo creo que en el contexto fue así. Y él decía, bueno, ¿y qué? ¿Yo qué? Como dirían en la costa, ajá, ¿y qué? ¿Dónde estoy yo? Y Dios dijo, uy, la embarré. Se me olvidó crearle a alguien. ¿Será que fue así? No, a Dios no se le olvida nada. El hombre sintió una necesidad de alguien igual que él. Y en ese momento, dice la Escritura, que Dios hizo caer en el sueño al hombre, tomó de su costilla y del mismo, pudo haber hecho esto, pudo haber cogido otro polvo de la tierra, formar a la mujer y darle de su aliento a ese otro cuerpo que había creado, pero no lo hizo. Del hombre creó a la mujer. Y esa es una enseñanza, hermanos, que cuando un matrimonio lo entiende, se libra de una gran cantidad de problemas. Y vamos a entender por qué. Y estaba el hombre ahí, tranquilo, al otro día se despertó y dijo, y como que me falta una costilla. No sé qué pasaría, creo que ni se dio cuenta. Y dice la Biblia que Dios, ¿recuerdan ese pasaje que dice la Escritura? ¿Dios qué? Se la presentó, esa es la palabra hebrea, se la presentó, se la proveyó. Y cuando él la vio, pues yo no creo que hubiera dicho, uy, sí, alguien igual. No, dijo, uy, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Esta sí es igual a mí. Además es atractiva y hermosa. Pienso que, yo sí creo que fue así. No sé si las palabras exactas, pero yo no me voy a dar diciendo, sí, bueno, listo, chévere. No. La esposa es la provisión de Dios para el hombre. Mírala, literalmente, mírala. No estoy hablando en sentido figurado, mírala. Ella es la provisión de Dios para ti. Es tu ayuda idónea. No existe ninguna otra mujer en el mundo diferente que Dios te haya querido dar. Es ella, es la que Dios proveyó para ti. Es tu provisión, es tu ayuda, viene de Dios para ti, es un regalo de Dios para ti. Por eso nuestra responsabilidad es amarla como Cristo amó a la iglesia. Por eso mi responsabilidad es sacrificarme por ella. Por eso mi responsabilidad es dar todo de mí para que ella sea feliz.
que ella se sienta amada. Pero la esposa tiene también allí algo importante. Dice la Biblia que Dios no le dio una competencia idónea. ¿Sí? ¿Qué dice? Le dio una ayuda. Entonces, esposa, tú eres la provisión, la ayuda para tu esposo. Míralo, no hay nadie sobre la tierra diferente a ti para proveer para las necesidades de tu esposo. Eres tú. Dios nos creó, nos unió en matrimonio para que mutuamente nos ministremos. No hay nadie sobre la tierra que pueda ministrar a mi vida de una manera más cercana, entrañable que mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios no me proveyó ancianos para mí. Dios no me proveyó hermanos para mí en el Edén. Me proveyó esposa. Es ella y nadie más que ella la que puede ministrar a mi vida. Y tu esposa y Helen, no hay nadie sobre la tierra aparte de Helen para ministrar a mi vida también. Y yo para ministrarla a ella. Entonces la ministración es muy importante. Cuando nosotros, y con esto ya estoy terminando, cuando nosotros hablamos de ministrar, pensamos en la iglesia siempre, ¿no? Es que hay que ministrar en la iglesia, entonces hay que ministrar en la escuela dominical, hay que ministrar en la enseñanza, hay que ministrar en urgeras, hay que ministrar. Hermanos, en tu casa tienes tu principal ministerio. Y voy a decir esto. El principal es tu esposa y tu esposo. Seguido tus hijos, no al contrario. Por eso la importancia de que aun cuando criamos hijos, la prioridad sea el matrimonio. Nunca los hijos. Los hijos son bendición añadida y tenemos una responsabilidad mutua para edificarlos y levantarlos. Pero esposo y esposa son la prioridad. Efesios 5 lo enseña claramente. El esposo para amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y la esposa para sujetarse y honrar a su esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Por eso el esposo debe amar a la esposa y la esposa debe respetar y honrar a su esposo. El matrimonio Dios lo creó como la señal visible de la realidad espiritual de Cristo y su iglesia. No al contrario. No al contrario. Cuando Dios creó al matrimonio, tenía en mente esa ilustración que aparece en Efesios. Mi matrimonio ilustra a la iglesia y Cristo. Cuando una esposa, cuando tú no honras a tu esposo, no lo valoras, no lo apoyas, no estás sujeta a él, estás deshonrando la imagen de la iglesia. ¿Sabías eso? Deshonras la imagen de la iglesia. Cuando un esposo no está dedicado a amar a su esposa, a sacrificarse por ella, a ministrar en su vida, a edificarla, deshonra la imagen de Cristo en la relación de Cristo y la iglesia. Así de serio es. Por eso no podemos decir de malas, no podemos. Es algo muy profundo y espiritual. Por eso, hermanos, tenemos que ponernos manos a la obra. Normalmente esa enseñanza la he dado en un tono diferente, pero no sé por qué hoy un poco más serio. Tal vez eso es lo que Dios está dando hoy para ustedes. Tenemos que trabajar en serio en la relación matrimonial. ¿En serio es en serio? Porque tenemos la responsabilidad de ilustrar la verdad espiritual más grande que existe. El amor de Cristo por su iglesia y su iglesia sujeta al Señor. ¿Cómo estás honrando eso en tu matrimonio? ¿Cómo lo estás honrando? Aquí vamos a pasar acá de una vez. Y quiero que nos quedemos con esta imagen para terminar. La necesidad de ministrarnos uno al otro. Y tenemos que arrancar por lo básico, y es conocernos. ¿Cómo voy a ministrar a alguien que no conozco? Pero Jorge, llevamos 10 años de casados, dormimos juntos,
todo el tiempo, ¿cómo no va a conocer a mi esposa? A veces no. A veces no nos conocemos. Entonces, la importancia de sacar tiempo para conocerse, para ser sinceros, para abrir nuestro corazón y para ministrar. Recuerdo cuando teníamos un año de casados, tal vez, y por X o Y razón teníamos 28 años en ese momento de nuestra vida. Llevamos un año de casados. Ellen ya estaba embarazada. Y de alguna u otra forma, los líderes que estaban en la iglesia se fueron. Y resultamos dos parejitas jóvenes de 27 años, 28 años, ministrando en una iglesia de 120 personas. Era una locura. Y yo seguí como si nada, hasta que entendí que estaba descuidando a mi esposa. Estaba en la universidad, trabajaba. Teníamos, ya nanis iban a nacer o había nacido hace poco. La labor de la iglesia. Y tuve que decir, no, tengo que hacer un alto. Y en mi vida 2 veces Dios me ha hecho parar en el ministerio para dedicarme a mi esposa, para ministrar. La principal responsabilidad son ellas, hermanos. Mañana vamos a hablar sobre liderazgo, ¿cierto? Mañana vamos a hablar mucho sobre liderazgo. Mucho no, pero una buena parte. Pero yo quiero dejar ese mensaje para los varones hoy. Es tu esposa tu principal ministerio. Y para las esposas, es tu esposo tu principal ministerio. Por encima de los niños. Es importante, los hijos, pero son ustedes dos. Porque va a llegar el día que están como Ellen y como yo. Nuestro hijo menor se casó hace 3 meses. Llevamos 3 meses de luna de miel nueva. Pero ¿qué tal si no hubiéramos cultivado eso a través de los años? No sabríamos qué hacer. Tendría Ellen a un desconocido en el apartamento y yo a una desconocida. No esperemos que eso llegue a pasar. Vamos a trabajar, hermanos. Por eso yo quiero ser muy enfático. Trabajemos en eso. Saquemos tiempo para hablar. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y oramos? Pero primero, antes de orar todos, me gustaría que se abrazaran entre ustedes y oraran juntos, un minutico, por esto que aprendimos y ahorita oramos. Padre del cielo, gracias, Señor, porque tú conoces a fondo nuestros matrimonios. Delante de ti no podemos ocultar nada de lo que somos. Pero gracias, Padre, porque vemos en tu palabra la importancia de la relación matrimonial. Es tal vez la institución más sagrada que creaste entre seres humanos junto con tu iglesia, y es tan importante que desde la creación estableciste las bases del matrimonio. Y el mismo Señor Jesús le dio autoridad al matrimonio. Y la verdad de que lo que Dios unió no se separe. Pero reconocemos, Señor, que hay conflictos. Reconocemos que cada uno de nosotros tiene lucha contra su propia carne. Que hay diferentes puntos de vista, caracteres, genios, temperamentos.
que muchas veces chocan en nuestra vida matrimonial. Tú los conoces, Señor. Tú sabes cuáles son esas áreas de conflicto de nuestra pareja. Señor, queremos que nos des valentía, decisión, disciplina para trabajar en nuestro matrimonio, en serio. Permítenos sacar tiempo para hablar. Danos sinceridad. Permite que nos aprendamos a conocer para poder trabajar sobre los conflictos. Ayúdanos a recurrir a tu palabra para encontrar aquellos principios fundamentales de comunicación, de resolución de problemas, de cómo hablar sin agarrarnos, sin pelearnos, de cómo construir una relación fuerte en ti. Padre, es fácil distraernos en las cosas diarias de la vida, en los hijos, en el dinero, tantas cosas. Es fácil, lo más fácil es eludir el problema, lo más fácil es echarle tierra, lo más fácil es hacernos los locos. Pero tú deseas que nos confrontemos, Señor. Ayúdanos en eso, Señor. A través de tu Espíritu Santo permite que lo podamos hacer. Y si en esta noche hay un matrimonio, una pareja que no te conoce, permite que ellos puedan buscar a Cristo primero en sus vidas y buscar cómo resolver su conflicto, pero teniendo a Cristo en su corazón. Damos gracias, Señor, por esto y por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.